mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Maravilloso, amén. Así que vamos a entrar inmediatamente al estudio de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos, a todas mis hermanas. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, amén. Gloria a Dios. Les saluda, amén, su amigo y hermano César Bravo Reynoso, amén, para el servicio de Dios, amén, y al servicio también de usted, amado hermano, amén, y amado amigo. Bien, vamos a tener el tema en esta noche que vamos a estar estudiando, que es la 7ª edición, la iglesia que Jesús fundó, y tenemos, amén, qué es lo que hacía la iglesia primitiva, cómo se fue organizando, cómo se fue haciendo la iglesia. Recuerde siempre que para los hermanos que no han estado llevando la secuencia, la iglesia es el grupo de personas, y ya estaremos estudiando también lo que significa casa de oración, amén. La iglesia, ¿verdad?, se congregaba al estudio y a la obediencia de la palabra de Dios. El tema que vamos a topar en esta noche como subtema es: la iglesia se consagraba al estudio y a la obediencia de la palabra de Dios. O sea, la iglesia se consagraba al estudio de la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios también, cuando la iglesia se fue organizando, recuerde que comenzó la iglesia, el grupo de personas en el aposento alto, y antes de eso, nuestro Señor Jesucristo comenzó llamando a 12 personas. Ahí comienza la iglesia primitiva, amén. La iglesia verdadera, la iglesia santa, la iglesia que el Señor llamó, la iglesia que Jesús fundó, comenzó cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, y cuando ya se reúnen en el aposento alto y son bautizados todos en el Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu Santo que está escrito en el profeta Joel, esa profecía sí cumple justamente al aposento alto, amén, y está cumplida y se está cumpliendo también con nosotros, porque muchas personas, ¿verdad?, que se han arrepentido ya de sus pecados, que han venido al Señor Jesucristo, ¿verdad?, y que de una manera u otra se están regenerando, el Espíritu Santo lo está regenerando. Por ejemplo, algunos claman, oran, lloran, entonces el Espíritu Santo se está manifestando, lo está regenerando, lo están cambiando. Algunos se manifiestan con danza, y etcétera, etcétera. Lo que hace es purificarlo, el Espíritu Santo lo está purificando, lo está regenerando, y en algún momento van a ser bautizados. Algunos ya son bautizados en el Espíritu Santo, pero ojo, el que ha bautizado en el Espíritu Santo tenga mucho cuidado con contristar al Espíritu Santo, no otra palabra, con entristecer al Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado. Algún momento vamos a topar eso, porque hoy en día vemos que muchos cristianos, por ejemplo, hay cristianos que siendo aún ya líderes, han cometido fornicación, han cometido adulterio y siguen siendo líderes. Y se han casado 1, 2, 3, 4 veces. Y la palabra de Dios dice que el siervo del Señor será marido de una sola mujer. Eso dice la palabra. Amén. Entonces, han pasado muchas cosas, está pasando muchas cosas. Pero muchas veces se da también por desconocimiento de la palabra. Por eso es que vamos a estudiar el tema justamente, que la iglesia se reunía a aprender la palabra de Dios, a escudriñarla, a estudiarla. No crea que en ese tiempo era espíritu, y aquí se hace lo que el Espíritu dice y se hace toda una revuelta. No era así. Era organizadamente. Nuestro hermano Pedro iba organizando, y nuestro hermano Pablo también iba organizando a los hermanos, y se reunían el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Era para nuestros hermanos, era el día domingo, porque el Shabbat, el sábado, era el 7º día, y el domingo era el primer día de la semana. Entonces se reunían justamente el domingo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a aprender con la palabra de Dios, vamos a aprender eso. Amén.
por si acaso si alguien tiene alguna duda. Entonces, la iglesia se consagraba al estudio y a la obediencia de la palabra de Dios. Vamos a leer primeramente el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Nuestro estudio en la mayoría está basado en el libro de Hechos capítulo 6, el versículo 4. Hechos 6, versículo 4, y lo vamos a leer Hechos 6 del 1 al 8, mejor para que veamos lo que sucedió ahí. Dice el 6, versículo 1, Dios dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, iba creciendo los discípulos, Señor, de los discípulos, o sea, varios discípulos. Amén. Porque el Señor Jesús, ¿qué nos manda a hacer? Nos manda a ser discípulos, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros a través del canal de los milagros, enseñando la palabra para que haya discípulos en todas las naciones, hasta donde Dios nos permita entrar a través de las redes sociales con la ayuda del Señor. Amén. Y que Dios haga el resto con nosotros. Es Dios, no nosotros. Dios sabrá lo que hace con nosotros. Entonces, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, amén, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas. O sea, miren, en otra palabra, era sencillo, los gentiles estaban juzgando, criticando a nuestros hermanos judíos, amén, contra los hebreos, eran de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de lo diario, o sea, del alimento, de las cosas que ellos necesitaban. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y el versículo 2, repitándose. Entonces los 12 convocaron, los 12, ya estaban los 12, convocaron a la multitud de los discípulos, a todos los discípulos, no los miembros, como dice mucha gente. Dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, la predicación, la enseñanza, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, habiendo los diáconos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, el versículo 4 dice clarito, los 12, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿En qué iban a estar? Dos cosas que caracterizaba a la iglesia primitiva y que debe caracterizarnos a nosotros como iglesia de Cristo. Es dos cosas: la oración y el estudio de la palabra. Amén. La oración y el estudio de la palabra. A veces sucede que muchas personas vienen a nuestro Señor Jesucristo, pasan muchos años y no conocen la palabra, porque no la escudriñan. Sí las leen, porque están en las reuniones, en asambleas, las leen. Amén. Pero no escudriñan, no estudian, no se capacitan, no se preparan, y hasta se cohíben y se prohíben estudiar la palabra de Dios. Y no debe ser así. Debemos escudriñar, debemos estudiar. Mi amado hermano, en lo que estaba sucediendo con la iglesia, dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, otra cosa, a orar. El cristiano tiene que orar comúnmente todo un siempre. El cristiano, por lo menos en este tiempo actual, donde ya estamos, digamos así, en los últimos tiempos, ¿verdad? Ya estamos ya prácticamente esperando el toque de la trompeta. No podemos estar viviendo una vida desordenada, una vida llena de orgullo, de vanagloria, perdiendo el tiempo. Por eso que el Señor dice: aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo.
Muchos hermanos de pronto no pueden predicar en algunas naciones, no pueden salir a conversar y comunicar la palabra de persona a persona, o no puede pararse en una plataforma o un estadio, en un coliseo, o una escuela, o un colegio, o también como nuestros hermanos apóstoles y discípulos entraban a las sinagogas y conversaban con esas personas y con los líderes y hacían alborotos y enseñaban la palabra. Quizás de pronto no puede, pero sí puede orar. Todavía hay países que se puede orar. Y entra a su recámara, entra a su habitación, o si no, entra en algún lugar, si trabaja en una empresa, en su oficina, algún lugarcito, de ese tiempo para conversar con el Señor. Amén, conversar. Amados hermanos, déjenme decirle, yo constantemente antes trabajaba manejando un camión y viajaba todo el Ecuador en el camión. Me tocaba rutas largas, a veces de 4, 6, 8 horas de estar conduciendo el carro. Y en el vehículo iba, mis compañeros siempre me mandaban con 2 compañeros. Yo iba orando y llorando, orando y llorando. Y a veces me tomaba el Espíritu Santo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Intercedía y intercedía, orando en el vehículo. Amén. Orando y observando, porque eran rutas largas que tenía que conducir y no podía conducir como era camión, no era fácil conducir a velocidades altas, sino que llevaba exageradamente 80 kilómetros, 70 kilómetros por hora. Entonces, es la oración. Y orar de mañana, y orar de tarde, y orar de noche, orar de mañana, orar de tarde, y orar de noche. ¿Qué tiempo debo orar, hermano César? Oremos el tiempo que más podamos. Que más podamos. Y muchos dicen, pero no tengo por qué orar. Comience orando, pidiendo por su familia, por su papá, por su mamá, por su tío, por su primo, por su abuelo, por su suegra, por su vecino, por su vecina, por su amigo, por su amiga, por su compañero de escuela, por su compañero de colegio, por su compañero de universidad, por su compañero en su trabajo. Comience orando, pidiéndole misericordia por sus amigos, pidiéndole misericordia por usted. Y Dios va a irlo guiando. Y al empezando le va a ir guiando cómo orar. ¿Cómo orar? Pero acérquese al Señor a orar. Primer paso para el crecimiento de un cristiano es la oración. Es la oración. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Ese es uno de los primeros pasos para crecer como cristiano, como hijo de Dios, y para que nuestra relación con Dios cambie totalmente. Amén. No olvidémonos de estar juzgando, criticando, atacando a la gente. No, eso no vale, eso no sirve. Y no nos es provechoso, hasta nos hace un daño. Entonces, vemos cómo los apóstoles explicaron estos detalles, que ellos iban a dedicar al estudio de la palabra, a enseñar y a predicar y a orar. Y eso hay que hacerlo. Agradó, dice la propuesta, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, y a Nicanor, y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿verdad? Y crecía la palabra, escuche, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Dice, el 7 decía así, ¿no? Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? Era el conocimiento de Jesús. Era el conocimiento del Señor. Uno tiene que conocerlo al Señor. Y el número de los discípulos, no de oyentes, no de creyentes, no de miembros, de discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
También muchos de los sacerdotes obedecían al rey. Recuerde que había varias sinagogas de diferentes creencias. Y ellos lo que hacían, entrar a las sinagogas, había un sacerdote de esa religión y se convertían al Señor. Hoy en día es prohibido, por ejemplo, en el caso de las religiones, es prohibido que alguien que tiene una religión entre a la otra. O si está en esta, entre a la de acá. Las religiones se prohibieron entre ellos mismos. Pusieron esas reglas. Y alguien que dice que es cristiano no puede entrar a una sinagoga. Y entonces, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo podría predicar la palabra de Dios? En mi caso, en algunas ocasiones, gracias a Dios por la oportunidad que Dios me ha dado, a través del trabajo que yo tenía en aquel entonces, hace mucho tiempo atrás, tenía como clientes que atender a personas que eran de algunas religiones y me tocaba entrar. Yo he entrado a muchos templos y he predicado a los líderes, sacerdotes, obispos, he predicado a pastores, he predicado a pastoras, he predicado a ancianos y me ha tocado hablar de Jesucristo, porque mi predicación se concentra en Cristo Jesús. El centro de nuestra vida, el objetivo de nuestra vida es demostrar al mundo que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor y es nuestro Dios, y que está vigente el Espíritu Santo, amén, que es la tercera persona de la Trinidad, pero que es Dios mismo en espíritu obrando en nuestras vidas. Me ha tocado, por ejemplo, una iglesia de una religión cristiana, entre comillas. Había, por ejemplo, dos personas, ¿verdad?, que estaban que no podían tener hijos, dos señoras que no podían tener hijos, que eran estériles, y a todos, el líder de la religión, todo le dicho que ellos ya no podían tener hijos, y ya ellas ya se dieron a la pena. Entonces yo me acuerdo que le hice como una propuesta, diciéndoles que yo oraba por ellas dos, y que si Dios les concedía un hijo a ellas, se convierten al Señor de la forma que yo creo en Dios, no de la forma como ellos creían. Dije, ¿qué les parece? Yo les hago solo esta propuesta y le hago este reto. Mientras yo estaba trabajando, porque yo era la persona que instalaba también equipos, computadoras, impresoras, instalaba los equipos mientras estaba instalando en las oficinas de ellos, de este templo, les hice ese reto de que si el Señor a través del Espíritu Santo traía la bendición de que ellas se queden embarazadas, ¿verdad? Se queden embarazadas, creían en la fe que yo tengo, como yo la tengo. Entonces aceptaron. Una persona era adulta ya de unos 32 años, el otro era de una edad más o menos como de unos 28 años. Hice la propuesta, pasó un tiempo, yo fui a mi casa, ¿verdad? Y comencé a orar. Le dije, señorita, me dan el nombre de ustedes, por favor, voy a orar por ustedes. Oramos. Y mientras estando orando, Dios me reveló que iba a quedar embarazada. Y se quedó embarazada una, la otra no. Una sola. Y yo dije, Señor, pero ¿por qué el otro no? ¿Qué pasó? ¿Por qué el otro no? Bueno, Dios nunca me dijo cuál era el propósito, no lo sé, Dios no me lo dijo. Pero la otra sí. Entonces después me tocó ir otra vez a atenderles en mi trabajo, a su oficina, arreglar sus equipos, y la sorpresa, que estaba embarazada. Pero esta persona no cumplió con su promesa. No cumplió, siguió con su creencia, siguió con su religión, y bueno, pues allá que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero Dios cumplió. Ella me dijo que sí, pero a toda hora ella no cumplió. Pero Dios le concedió el milagro. A una, a la otra no. Pero Dios consiguió el milagro de que se pueda quedar embarazada y tener una hermosa criatura.
Amén. Así que Dios, olvídese, Dios es Dios. Dios es Dios. Entonces, mira, Esteban era lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces, es importante. El predicar este evangelio santo y bendito y hermoso es para todas las personas. No importa qué religión tenga la persona, el evangelio es para todos. Para todos, porque la salvación de nuestro Señor Jesucristo es para todos, no para un grupo de personas seleccionado o un grupo de personas de una cierta comunidad o para un grupo de personas de pronto de X religión. No, el evangelio de Cristo, el evangelio, el que dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, según Romanos 1:16, porque es el evangelio poder de Dios, no como religión. Cuidado, porque algunos piensan que el evangelio es una religión. No, porque no me avergüenzo del evangelio. Ojo lo que dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios, no una religión. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Alguien me va a cuestionar y dice, no, la religión evangélica, la religión. No. Esto no dice la Biblia. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación, y el evangelio es el mensaje del Señor, es santo, puro, bendito y venido del cielo. Amén. Es el mensaje de salvación. Eso significa evangelio, y significa las buenas nuevas de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Que los discípulos, los apóstoles, se iban a dedicar ¿a qué? A la palabra. ¿Y qué tenemos que dedicarnos nosotros? A la palabra. Hechos 18. Hechos capítulo 18, versículo 11, por favor, también vamos a compartir. Hechos 18, versículo 11. Leemos el versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué tiempo tuvo Pablo? Me imagino que era Pablo, ¿verdad? Sí, Pablo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Ellos se dedicaron a enseñar. Y muchos hoy en este tiempo no les gusta enseñar. No, es que mucho tiempo, tengo que prepararme, tengo que estudiar, yo la verdad que no puedo, no es que no, esto no es para mí. No, amado hermano, no. Escudriña la palabra, dese el tiempo para estudiar, dese el tiempo para meditar y órele al Señor para que el Señor le revele la palabra de Dios, aunque ya está revelada, pero para que se revele para usted, para que el Espíritu Santo lo administre y al mismo tiempo lo ministre. A mí me ha tocado varias veces que yo he estado llorando, he tenido que sacar mi Biblia a un lado y mis lágrimas, pues, coger un pañuelo. Me ha tocado varias veces. Solo leyendo la palabra de Dios yo he llorado. He llorado mucho, porque el Espíritu Santo me ha administrado y me ha ministrado. Amén. Entonces es muy importante el estudio de la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer desde arriba para que vayamos comprendiendo lo que estaba haciendo mi hermano Pablo allá en ese lugar. El 18 verso 1 dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas. ¿De dónde salió? De Atenas, y fue a una ciudad llamada Corintios, y halló a un judío llamado Aquila. Era judío llamado Aquila, natural de Ponto, de un lugar llamado Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Esta persona era de Italia, era Priscila y Aquila, eran esposos. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces salieron ellos de Italia, de Roma, ¿verdad?, del lugar llamado Ponto, y se fueron a Corintio, y estaban en Corintio. Fue a ellos, el 3 dice, y como era del mismo oficio, tenían esta parejita, este esposo, ¿quién sería? Aquila, tenía el mismo oficio que Pablo. Se quedó con ellos,
y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo, recuerde siempre que Pablo no dejó su trabajo. Pablo siempre trabajó. Pablo trataba de no ser gravoso a nadie, aun cuando estaba perseguido, aun cuando estaba, ¿verdad?, sufriendo, atacado. Pablo siguió trabajando, y aquí lo dice. Amén. Aquí lo dice. Y el 3 dice, y como era del mismo oficio, de la misma profesión, digámoslo en este tiempo, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, era hacer como hacer casas, carpas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, que era el Shabbat, y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. ¿Qué enseñaba Pablo? Que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Cordero inmolado, que Jesús era el que pagó por nuestros pecados, que era el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el objetivo real de este evangelio. El objetivo real no es la religión, no es la tradición, no es la costumbre, no es la enseñanza del hombre. Es demostrar al mundo entero que Jesucristo es Dios y es nuestro Salvador, y que muere en esa cruz del Calvario llevándose sus pecados y mis pecados en su cuerpo, y que por sus llagas somos sanados. Ese es el mensaje que mi hermano Pablo predicaba, es el mensaje que mi hermano Pedro predicaba, que nuestro hermano Felipe, que nuestro hermano Esteban predicaba. Ese es el mensaje. Ese es el objetivo real de este evangelio. Es el centro, es el blanco. Cristo Jesús. No es de que me vean a mí, no es de que vean a alguien o una denominación o una religión. No. Es Cristo Jesús. Amén. Yo tengo aproximadamente más de 30 años de conocerlo a mi Señor. Y quiero decirles que en algunos casos de oración he tenido que llorar mucho, porque más imponen sus reglas, sus doctrinas de hombre y sus banderas de su templo, de sus misiones o movimientos, que al mismo Cristo Jesús. Eso es tremendo y es doloroso. Eso a mí me ha pasado. Entonces, y cuando Silas, ¿verdad? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. Él estaba predicando la palabra, enseñando la palabra. Predicar y enseñar, predicar y enseñar. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, muchos hermanos lo hicieron, y Cristo lo hizo. Amén. Y Cristo lo hizo. El 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, dijo Pablo, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a una sinagoga, la casa de este varón llamado Justo. Y Crispo era el principal de la sinagoga, o sea, era el sacerdote, el principal de la sinagoga. Creyó en el Señor, mire, predicó Pablo, enseñó Pablo, y se convierte al Señor, ese líder religioso, con toda su casa, o sea, toda su familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo, escuche cómo Jesús conversaba con Pablo a través del Espíritu Santo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión en la noche,
estaba en la noche, me imagino, pensando en el Señor y viene una visión. No es que soñó, una visión. Se manifestó una visión, una revelación. Le dice el Espíritu Santo, le dice, no temas, mire cómo le habla. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, le dice el Espíritu Santo, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Le dio la confianza a mi Señor. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mucha gente que se tiene que convertir. Y ahí viene el 11 y dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Oiga, Pablo obedecía al Señor. ¿Cuánta falta hace que hombres y mujeres le obedezcan al Señor? Pero a través del Espíritu Santo. Que le obedezcamos y hagamos su voluntad. Hagamos la voluntad del Señor, no la voluntad del hombre. Por eso Pablo dice, si yo agradara a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Amén. Es importante obedecer al Señor. Cuando yo hago los en vivos de oración, yo oro mucho que Dios, a nuestros hermanos de diferentes partes del mundo, Dios les dé sueños y visiones. Y hoy en día, en este tiempo, también estoy orando para que Dios se revele aún a las personas que no han hecho la decisión de fe de acercarse a Cristo y reconocerlo como el Señor y Salvador. Aún en eso, yo estoy orando para que las personas que aún, ¿verdad?, no conozcan de Jesús, no sepan nada de la Biblia, si es posible, solo de oídas por religiones, sepan algo de la Biblia, pero que no se ha revelado todavía la palabra del Señor, ni el Espíritu Santo a sus vidas, ¿verdad? Que Dios le dé sueños, que Dios le dé visiones, como esta visión que Dios le dio a Pablo, a través del Espíritu Santo, y se revele el Señor. Porque Dios en estos tiempos tiene que hacer grandes cosas con nosotros. Estamos ya casi, el Señor tiene las trompetas aquí, solo está esperando la orden de Yahweh y toca la trompeta. Y no es un shofar, es una trompeta, por si acaso. La trompeta, y terminamos, no sé, bueno, tenés que explicarle bastantes cosas con la Biblia para decirle que es trompeta, no es shofar, pero oremos a Dios y Dios le va a revelar. Amén. Entonces, solo está esperando nuestro Yeshua, nuestro Salvador, la orden de Yahweh del Padre. El Padre da la orden. Nuestro Yeshua toca la trompeta, su voz de trompeta. Amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo levanta la iglesia, muertos y vivos, es la iglesia santa, pura, consagrada, separada para Dios. Y ahí entiendan, mis hermanos de diferentes religiones, no son los santos mudos, objetos y cosas así. Yo respeto eso, por si cuidado va a creer que estoy criticando. No, yo respeto esa creencia, respeto la fe de las personas. Pero que va a levantar nuestro Señor Jesucristo de esta tierra es su iglesia santa, pura, bendita, consagrada a Dios. Escuche, mi amado hermano, santos, santos. El apóstol Pedro dice, ser santo porque mi Señor es santo, puro, consagrado, limpio, separado para Dios. Amado hermano, tenemos ya el Antiguo Testamento, léalo como literatura si te quiere, y tenemos ese ejemplo de que tenemos que guardarnos para el Señor. El pueblo de Israel no se guardó para el Señor, por eso están sufriendo lo que están sufriendo. Nosotros, la iglesia de Cristo, compuesta por todos los discípulos del Señor en todas las partes del mundo, tenemos que separarnos para el Señor, separarnos totalmente para el Señor, porque cuando el Señor toque la trompeta, estaremos durmiendo, estaremos comiendo, estaremos jugando, estaremos caminando. No sé qué estaré haciendo yo, no lo sé, pero tocó la trompeta y tengo que ser levantado.
tengo que ser levantado. Y usted tiene que ser levantado. Amén. Diga lo que diga las religiones, diga lo que diga las personas. Eso dice su palabra y su palabra se va a cumplir versículo a versículo, se va a cumplir. Cada versículo que usted está escrito en esta Biblia se va a cumplir. Muchos se han cumplido y se van a seguir cumpliendo. Amén. Gloria al Señor. Leemos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2:15. Gloria al Señor. 2:15, ¿verdad? Leemos el 15, por favor, o vamos a leer desde el 11 hasta el 18. Amén. Leemos del 2 de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 2, leemos del 11 hasta el 18 y leemos el 15 para ir ya siguiendo el hilo del estudio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo tenía que prepararse, aparte que había sido preparado por su abuelita, por su mamá, él tenía que prepararse, tenía que capacitarse, tenía que ilustrarse en la palabra. Porque Timoteo era encargado de algunos grupos de personas, de algunas iglesias, y tenía que enseñar. Por eso es que Pablo le da las recomendaciones a mi hermano Timoteo y lo preparó. Primero Timoteo, no les digo, pero leímos ahora poco, Timoteo blasfemó a Pablo. No es que vino no. A algún momento vamos a topar la historia verdadera de Timoteo, cómo es que llegó a encontrarse con Pablo. Entonces leemos del 11 hasta el 18, dice así: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, mire lo que dice, palabra fiel es esta, dice mi hermano Pablo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, así que no importa el sufrimiento, si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aunque usted sea infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué no se puede negar? Porque ya Jesús ya murió por usted. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan, o sea, en otra, no peleen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá con gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ya habían dos personas, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. En ese entonces ya había personas que estaban con otros hermanos apóstoles, pero se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ellos estaban diciendo que ya la resurrección ya había ocurrido y que Cristo ya había venido. Eso estaban enseñando. Me imagino que ellos se confundieron, como cuando Jesús murió, ¿verdad? Y las tumbas, muchas tumbas fueron abiertas. Eso fue algo precioso, pero es otro tema que en algún momento lo vamos a estudiar. Amén. Entonces vemos que había dos personas que ya se confundieron. Entonces, por esa razón es importante el estudio de la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el escudriñar en la palabra de Dios. Y la iglesia que Jesús fundó se dedicaba. ¿Qué tiempo tuvo en Corintios nuestro hermano Pablo? Tuvo 1 año y 6 meses, año y medio. Tuvo bastante tiempo allí levantando las iglesias, orando con ellos, enseñando su palabra, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Amén. Seguimos un poquito más. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, por favor. Romanos 15, el versículo 18. 15, 18. Romanos 15, 18 dice, porque no
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Escuche, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Así que Pablo predicaba, enseñaba, pero también hacía milagros y prodigios y se encargaba de aconsejar, de animar, de seguir adelante en la fe en Cristo. Eso es lo que hacía nuestro hermano Pablo. Los apóstoles se dedicaron a enseñar la palabra y ellos se escudriñaban y se preparaban con la palabra del Señor. Amén. No es que simplemente iban y obedecían a alguien que sí está bien, cuando no está bien, está mal. Amén. Leemos del versículo 14 para entender un poco mejor. Dice así nuestro hermano en el libro de Romanos, nuestro hermano Pablo, con esta carta a los romanos. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Amén. Aquí no está ninguna religión, el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales, escuche, y con prodigios, como yo les explico siempre, con señales, con milagros y con prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, enseñaba el Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar. ¿Qué predicaba? El Evangelio de Cristo, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, a los romanos. Entonces vemos como nuestro hermano Pablo se dedicaba a la enseñanza de la palabra de Dios y de la predicación, separado para Dios, en oración y en enseñar y predicar. Esto hacían nuestros hermanos apóstoles, mis amados hermanos, y eso es importante, que cada hermano, cada hermana venga al conocimiento de la verdad de Jesucristo, venga al conocimiento de la verdad. No se encierre en una religión, no se encierre en una sinagoga, en un templo, en una casa de oración, no se encierre, estudie la palabra, para que sea, como dijo nuestro hermano Pablo a Timoteo, ¿verdad? Sea un ministro de verdad, que traces bien la palabra de verdad, que no te enredes con falsas palabrerías, sino que simplemente conozcan la verdad y enseñen la verdad de Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad realmente sobre todo esto? Que Jesucristo es la verdad, y que Jesucristo murió en esa cruz del Calvario por sus pecados y mis pecados, que Jesucristo es nuestro Salvador. Esa es la verdad. Aunque el mundo lo quiera negar,
aunque la religión lo quiera negar, aunque los personas que supuestamente son ateas y etcétera, etcétera, tantos movimientos que hoy han salido, quieran negar, Jesús es el Salvador del mundo. No es que va a salvarlo, ya lo salvó, porque Jesús ya murió en la cruz y Él no se puede negar porque ya lo hizo. Ya le salvó a usted, ya le salvó a usted, ya le salvó a todos ustedes. Al mundo ya lo salvó. Solo el mundo tiene que reconocer que Jesús es Dios. Nada más. El sacrificio ya está hecho. Jesús ya se presentó como un corderito sin mancha, sin arruga, inmolado, limpio, puro. Ya lo hizo. Y lo hizo por amor a toda la humanidad. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos a Colosenses. A una carta de nuestro hermano Pablo. Amén. Colosenses, capítulo 3. Amén. Leemos el versículo 16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gozo gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire cómo tiene que ser, ¿verdad? Cómo tiene que ser hermoso nuestras reuniones en fe en el Señor Jesucristo. Dice clarito, y dice el versículo que tenemos era el 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Amén. En abundancia. ¿Cómo tiene que uno aprender la palabra de Dios? En abundancia. Muchas personas, cuando hablamos algo de la palabra de Dios, no lo saben, no conocen, no entienden. Y dice el hermano Pablo que esto tiene que ser en abundancia. Por eso es que usted ve que Pablo sí que enseñaba la palabra un día, 2 días, una noche, y en abundancia enseñaba la palabra de Dios. Leemos un poquito de arriba para entender esta porción bíblica hermosa de nuestro hermano Pablo. Leemos en Colosenses capítulo 3 mismo, leemos del 5 en adelante hasta el versículo 17. Vamos a leerlo simplemente, pero veamos de qué se trataba, de lo que estaba hablando nuestro hermano Pablo, de esta reunión. Amén. Haced morir, dice Colosenses 3, 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuchen: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahí los religiosos tienen mucha avaricia, que es idolatría. Así que ya sabemos que nomás es idolatría. No solamente adorar de pronto a un falso Dios es idolatría, sino también es idolatría, ¿verdad? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia también es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, dice nuestro hermano Pablo a los hermanos de la iglesia de Colosos, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también nos dice a nosotros, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, mire, el nuevo, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, ciego ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos.
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. ¿Con qué tenemos que cantar? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué hermoso, qué hermoso. Amén, qué hermoso. Así que es muy importante que nos consagremos al estudio de la palabra. Amén. Y a la obediencia de la palabra de Dios. El primer día de la semana, amén, se congregaban nuestros hermanos. Vamos a leer Hechos 20, versículo 7. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana se congregaban nuestros hermanos y vamos a comprobar con la Biblia. Hechos 27 dice así. El 6 leamos, dice, Hechos 26 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿quién estaba reunidos? Los discípulos. ¿Qué día? El primer día de la semana. Para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios. Les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Eso que le digo, como Pablo enseñaba bastante tiempo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, donde comenzó la iglesia de Cristo. Y un joven llamado Eutico, este joven se llamaba Eutico, ya he explicado también esto, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Qué fue levantado? Muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Los hermanos vigilaron estudiando la palabra, reunidos todos ahí, adorando al Señor, cantando salmos, cantando himnos espirituales. ¿Qué día fue? El primer día de semana, un día domingo. El domingo era el primer día de la semana. Para nosotros los latinos es el día lunes, pero en realidad es el día domingo. Amén. Se reunían nuestros hermanos. Ahí decía en Hechos 20, versículo 7. Amén. Vamos a leer también en 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, el versículo 2. Por favor, para ir aprendiendo que no se reunían a estudiar la palabra. 16:2, por favor. 16:1 y 2 dice así. 1 Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias, o sea, en el grupo de personas de Galacia, o sea, ahí pueden leer la carta a los Gálatas. Cada primer día de la semana, escuchen, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, este es el consejo que mi hermano Pablo da, según haya prosperado
escuche, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, no diezmos, ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Amén. Y si usted lee todo ese capítulo, era una ofrenda voluntaria para nuestros hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Amén. Era una ofrenda que estaban recogiendo, ¿verdad? Amén. Y que los hermanos estaban guardando, ayudándonos, porque la iglesia que Jesús fundó era una iglesia que se ayudaba. No había esa diferencia de que esto es mío, esto es tuyo. No había esa diferencia. No había diferencia de como hoy en día estamos en las clases sociales, que uno es pobre, clase social media, clase social intermedia, clase social alta. Pues eso no existía con la iglesia. Eso no. Unos a pie, otros en carro, otros en moto, otros en bicicleta. Hoy en día no, pero antes no era así. Antes todos eran iguales. Amén. Todos eran iguales. Y así debe ser actualmente. Amén. La ayuda debe ser mutua, un compañerismo, una hermandad en la fe, amándonos unos a otros de verdad. Amén. Entonces, bien, y hemos comprobado con la palabra que se reunía en el primer día de la semana, y este es el día domingo. Se reunirá la congregación local para adorar y edificarse mutuamente mediante la palabra escrita de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo eran las reuniones. Vamos a ver cómo eran las reuniones y solo vamos a hacer con 3 porciones bíblicas y concluimos esta noche esta 6ª edición de la iglesia que Jesucristo fundó. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, estamos por aquí, en 1 Corintios 12, leemos la palabra de Dios del versículo 7 hasta el versículo 11. Pero leamos del primero, del 4 leamos, del 4. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Como versículo central, leemos el versículo 7. ¿Amén? Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, los ministerios que Dios da para servir a Él. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, todo es el mismo. Pero a cada uno, escuche, les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué? A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, ahí están los diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. En las reuniones, amén, de nuestros hermanos había esto: los dones manifestados, el don de milagros, el don de sanidad, el don de profecía, el don de echar fuera demonios. Estaban los dones así vivos, cada uno, amado hermano, hablando en lenguas. Y la recomendación que nuestro hermano Pablo hace al reunirse la congregación, a reunirse los hermanos, a reunirse la iglesia en un lugar, amén, que tiene que manifestarse Dios a través del Espíritu Santo, y hermano, adorarlo en espíritu y verdad. Amén. Esta es la adoración verdadera a Dios. Amén. Esta es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, aprendamos bien. No es que nos reunimos para cantar por ahí unas 2 cancioncitas y gloria a Dios, aleluya, amén, chao. No.
Era un tiempo de adoración, era un tiempo de alabanza, era un tiempo de estudio de la palabra, era un tiempo donde los hermanos se manifestaba la profecía, se manifestaban las lenguas, se manifestaba la interpretación de lengua, se manifestaban los cánticos espirituales. Yo me imagino que en lenguas también, amén. Y hoy en día, oiga, los religiosos están hablando que no hay que hablar en lenguas, que la lengua ya no existe. Oiga, si el don de lengua, ¿quién lo da? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo del Señor. No es cualquier cosa. Oiga, yo escucho por ahí algunas personas dicen, saca la vuelta, date la vuelta, y están confundiendo el don de lenguas que de Dios. Oiga, y inclusive están blasfemando al Espíritu Santo. Mis amados hermanos y amigos, y aquellas personas que quieren de una manera u otra hablar de la palabra de Dios, yo les invito a que escudriñen bien la palabra, a que estudien bien la palabra. No se confundan. Nuestro Señor Jesucristo no puede ser blasfemado, tiene que ser exaltado y glorificado por siempre y para siempre. Él es nuestro Dios, es nuestro creador, es nuestro hacedor. Y el mundo se está confundiendo y se está equivocando. Amén. Se están confundiendo. No se equivoquen. Vengan al Señor. Amados hermanos, si gusta, ayunen, hagan un ayuno de 7 días y conversen con el Señor, para que el mismo Espíritu Santo les revele y les enseñe la verdad. Dice la palabra, y el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad y te enseñará todo lo que hace falta. Ahí no es necesario el instituto bíblico, seminario bíblico, no es necesario. Pero si usted tiene todos esos estudios, gracias a Dios, porque lo que estudió fue simplemente asignaturas de teología, nada más, letra, pero el Espíritu Santo es del Señor. Amén, es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer ya leímos primera de Corintios, vamos al capítulo 14, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14. El versículo 26. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Estamos hablando de la reunión. Cada uno de vosotros tiene salmo, dice, cada uno de vosotros tiene un salmo, le pregunta. Tiene doctrina, o sea, tiene enseñanza. Tiene lengua, ¿dónde es lengua? Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es que, amado hermano, los dones, los talentos, los ministerios, es para la edificación de la iglesia a nivel mundial. Yo no estoy aquí para venir a usted a confundirlo o venirlo a trastornarlo. Yo estoy aquí para edificación, para enseñarle verdad en Cristo, para que usted sea un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, transformada y cambiada por el poder de Jesucristo, y sea bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo mientras Dios le presta vida, y al mismo tiempo sea sanado, sea restaurado, su hogar, su familia, su casa sea restaurada, y que si hay enfermedad sea sanado, y si hay pecado sea librado, ese pecado perdonado por Cristo, conducirlo a usted para que usted venga a Cristo y reciba el perdón de Jesús de sus pecados. De eso se trata. De eso se trata. Se trata de enseñar verdad en Cristo. No mentira, no confusión, no trastornación, no traer al espíritu de error, al demonio de error, al espíritu de confusión, al espíritu de religión, de falsa enseñanza, de falsa profecía. No, es la verdad en Cristo. Amén. Esta es la séptima edición de la iglesia que Jesús fundó, y estamos viendo cómo aún era la reunión, qué día se reunían, ¿verdad? Y cómo compartían la palabra, el estudio de la palabra, cómo se concentraron en hacer las cosas ordenadamente, no como muchos creen que la iglesia primitiva. Yo en una ocasión escuché decir que la iglesia primitiva, como ellos creían que Cristo ya venía, era todo desordenado y vendían. No, es el mejor ejemplo para nosotros.
Yo le pongo un ejemplo, usted de pronto tiene 10 casas, 10 propiedades en este tiempo. Pero usted es cristiano, es una cristiana, es una hija de Dios, es un cristiano, es un hijo de Dios. Usted tiene que orar al Señor que esa bendición que Dios le ha dado con las 10 casas, ¿cómo le puede usted agradarle a Dios y servirle a Dios de una manera mejor? Si las mantiene alquiladas, arrendando o como un negocio para usted, o cómo le honra mejor a Dios con todos sus bienes, con todas sus posesiones, con todas sus propiedades. Pregúntele al Señor. ¿Cómo usted le puede servir al Señor con toda la posesión, con todos los bienes que Dios le ha dado? Y que esos bienes, esas posiciones, no le sirva de estorbo para que usted le agrade a Dios. Cuidado, porque la avaricia es idolatría, y si es idolatría, se pierde. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hemos leído en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 26, y quisiera compartir un poquito de más adelante del versículo 23 también esta noche. Si pues toda la iglesia se reúne, escuche, dice así el versículo 23, dice en el capítulo 14 de 1 Corintios, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, está hablando de un lugar, mire que ni aún dice aquí casa de oración ni templo, sino en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, entran personas que no saben, o incrédulos, no dirán que estáis locos, dice nuestro hermano, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso que tiene que haber una manifestación del Espíritu Santo en una reunión. Que hay que, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación de su pueblo, de su iglesia. Amén. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno uno intérprete. Y si no hay intérprete, mire que ahí también dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Exhortados significa animados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Entonces, en la reunión de nuestros hermanos, amén, de nuestros hermanos discípulos, todos somos discípulos del Señor, era verdaderamente una reunión en el Espíritu. Profetizar, amén, hablar en lenguas, orar y aprender su palabra, y adorar al Señor con cánticos espirituales. Vamos a leer la última cita bíblica en esta noche, y lo vamos a hacer en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Amén. 1 de Timoteo 5, 17. Dice así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en enseñar. Voy a leer las otras. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Amén. Entonces, los que gobiernen bien, que sean ancianos, eran justamente, amén, todos aquellos discípulos que estaban dedicados a predicar y enseñar la palabra. Ancianos eran también los hermanos que estaban como supervisores, como obispos encargados de obra. Los ancianos eran personas no mayormente en edad,
pero en conocimiento de la palabra sí. Por eso es que es muy importante conocer la palabra de Dios, amén, es muy importante. Y a los ancianos, a los hermanos, se les compartía las ofrendas, se les ayudaba con ofrendas, amén, porque ellos también ayudaban a los demás, repartían también, amados hermanos, amén. Así que, gloria al Señor, esta es la forma, hemos dado cómo era la iglesia que Jesús fundó, cómo era tan ordenada en el estudio de la palabra, en la reunión y lo que ellos hacían en la reunión. Eran reuniones consagradas totalmente a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios en esta noche por este tema maravilloso que estamos aprendiendo, que Dios nos está enseñando a través de su Espíritu Santo y se está manifestando a nuestra vida. Dios bendiga a mis hermanos, a mis hermanas en diferentes naciones, para la gloria de Dios, y que Dios les siga ayudando. Bien, voy a orar dando gracias a Dios por la palabra, amén, y les saludo a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a todos los siervos y ministros de Dios en diferentes partes del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu inmenso amor y tu divina misericordia, Padre amado. A mis hermanas, Señor Dios, y gracias, Señor, porque tú esta noche has hecho grandes cosas con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, por dirigirnos, por guiarnos, Padre, en esta noche. Y bendice a mis hermanos y bendice a mis hermanas, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Damos un saludo a mis hermanos, amén. Hasta otra oportunidad, y si hay alguna petición de oración, no hay ninguna petición de oración, entonces damos gracias a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor. Amén, amén.